acompañan estos jóvenes, ellos son los Steel Crushers. Caray. Usted se preguntará de qué se trata todo esto. Ellos son Julio Alberto López, Eduardo Cruces y Saraí Juárez, muy jovencitos, y ellos, nada más y nada menos, Enrique, son expertos en robótica. ¿Cómo lo ves? Y a tan corta edad, Y a tan ya corta son unos edad. expertos. Chicos, bienvenidos, buenos días. gracias, ¿Cómo buenos días. están? Cuéntanos un gracias. poco, ¿qué es esto de Steel Crushers, este equipo? ¿Qué hacen ustedes? Bueno, pues los Steel Crushers somos estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y de la UNAM, Sí. que unimos esfuerzos para hacer robótica. Tenemos ya varios años compitiendo en concursos internacionales de Sí. robótica y hemos obtenido algunos logros. Muy bien, y precisamente un gran concurso al que van a participar este año, Enrique. Oye, sí, pero a mí lo que me interesa saber, antes que avancemos, es esta combinación, esta alianza que están haciendo estudiantes del Politécnico Sí. Nacional y también un estudiante de la UNAM, que aquí tenemos ahora ahí. La más yo jovencita. quiero que me digan, ¿cómo es que se pusieron en contacto? ¿Cómo es que se contactaron? ¿Cómo salió el asunto? A ver, cuéntame, Saraí. Fue a través de las redes sociales, fue De verdad, a través del Facebook. así ves es como justamente. todos? Ellos, en particular mi compañero Eduardo me invita a participar en su equipo, ya que yo estoy en otro equipo también desarrollando un cohete para una competencia internacional y a él le llamó la atención, a mí me llamó la atención lo que ellos están haciendo y decidimos vamos a participar. Lo que yo pueda dar, adelante, y lo Claro. que ellos puedan dar, adelante. Un gran equipo. Sí, en y realidad. ustedes precisamente como equipo están a punto de participar en Beijing. Cuéntenos un poco de esta competencia, ¿de qué se trata? Así es, el año pasado tuvimos la oportunidad de ir a participar a la Universidad Politécnica de Bucarest, en Rumania. Se logró el segundo lugar a nivel internacional, venciendo universidades de Europa, de Asia y de América. ¿Qué también. presentaron esa vez? Presentamos un dron autónomo, Ok. un dron que ya no necesita manipulación humana, sino que él mismo puede volar a través de programación en computador. No, qué miedo me da eso, De verdad, a mí me da mucho miedo. Wow. Al rato lo que va a pasar lo que veíamos en las películas, Gaby. Los robots van a dominar Ya el no van a haber mundo. conductores de televisión, sino robots aquí presentando tus ciudades, aquí a la vuelta de unos añitos. Oye, y este año. y se trajeron el segundo lugar Sí. entonces. Así es. Y esto les permitió, por supuesto, abrirle las puertas para ahora concursar en este campeonato en Beijing. Así ¿sí? es, en el mes de mayo de este año nos llega la invitación especial por parte de los organizadores del Robot Challenge 2017, Sí. que este año se realizará en Beijing, China. Nos invitan a refrendar lo que se ganó el año pasado y bueno, vamos por el primer lugar. Ay, yo creo que sí. Este año también van con otro dron. Así es. Así es. Un dron Otro autónomo dron autónomo también. para hacer las mismas actividades del año pasado, pero bueno, ahora vamos por el primero, no por el segundo. Oye, ¿cómo ves la competencia? Sí. ¿Cómo ves a los equipos que se van a sumar para participar ahora en China? Así es, tienen un conteo de actualmente 26 países de todo el mundo van a participar. Competimos con universidades de Italia, de Turquía, España, Estados Unidos, Rusia, entre otras De universidades. primer nivel. Muy bien. Un nivel muy, muy complicado. Ok, esto suena muy lindo, eso suena muy bien. Pero hay un detallito en todo esto. ¿Hace falta dinero? Ustedes necesitan Sí, así la es. colaboración de todos para poder viajar. ¿Cómo podemos ayudarlos? Cuéntenos. Tenemos una campaña en donadora. Necesitamos bastantes recursos ya que pues somos más integrantes del equipo, nosotros solo somos una parte de la representación Sí. y necesitamos costear tanto los viáticos, los boletos de avión Sí. y algunas partes electrónicas que todavía nos hace falta desarrollar del robot. ¿Con cuánto dinero es el que estamos hablando? O sea, ¿cuánto necesitan ahora sí para brincar el charco y traerse el primer lugar? Ahorita la meta que estamos persiguiendo es 85,000 pesos. Sí. Para ya tomando en cuenta, como lo dice el compañero, la parte de viaje, la electrónica que todavía hace falta para poder Es que cabe mejorar. mencionar que, digo, si las instituciones, por ejemplo, el Politécnico, Sí. la UNAM, los apoyen a algo, por ejemplo, en algunas piezas o en prestarles el recinto para que ustedes trabajen, Desarrollen. o en qué los apoya las instituciones. Sí, hemos tenido pláticas con nuestros directivos de cada escuela, cada institución. Desafortunadamente este año no van a poder apoyarnos por cuestiones ajenas a nosotros, pero bueno, nosotros no nos rendimos ante Claro, ello, claro. seguimos trabajando y esperemos llegar allá. Mira, lo más difícil es hacer un dron autónomo. Yo creo que lo demás queda parte de todos nosotros de poder apoyarlos para que ustedes puedan pues ir, viajar y representar a México de la mejor manera. Están muy jóvenes. Me gustaría saber desde qué edad comenzaron ustedes a desarrollar estos conocimientos en robótica y cuál sería más o menos el mensaje que le pueden dar a estos chicos que quieren iniciarse en esto. ¿Es difícil? ¿Es para cualquier persona o es
para personas muy específicas. No, de hecho, bueno, en mi caso personal yo empecé la robótica a los 16 años, cuando iba en la preparatoria, y no es difícil. De hecho, aparte de las actividades del grupo, es impartir cursos a los niños para pasar todo esto que hemos aprendido con las competencias, para que se inicien en robótica. Yo creo que México tiene un buen potencial en esta rama, lo ha demostrado, y pues no somos los únicos. Queremos que cada vez más y más, y especialmente los niños, se interesen en estas ramas, tanto de la ingeniería como de la física. Definitivamente. Bueno, pues ahí está la invitación. Sí. Les deseamos todo el éxito. Sabemos que, pues siempre personas como ustedes, talentos como ustedes, que son emprendedores y que se arriesgan, siempre consiguen algo, el objetivo, cumplirlo, el trofeo, el reconocimiento, pero sobre todo también yo creo que llenarse esta parte de ustedes, ¿no? Sí, así es. Así es. Y ahí está, señor, señora, personas que cuenten con alguna agencia, alguna aerolínea que quiera apoyar, bueno, a través de la página de internet que está apareciendo, o también, ¿por qué no?, contáctenos aquí en Capital 21 y ayudemos y sigamos apoyando al talento mexicano. Muchísimo éxito, yo sé que se van a ir y entonces por eso los queremos invitar cuando regresen para que nos presuman el trofeo y nos digan cómo les fue. Así es. Muchas gracias, Claro en que serio. sí. Todo el éxito del mundo. Mucho, Muchísimas mucho. gracias. Gracias.